Dios, en esta mañana queremos pedir el entendimiento, que al abrir las sagradas páginas de este libro podamos entender verdaderamente cuánto amor nos tienes. En esta mañana, Señor, pido tu bendición, tu protección en mi vida y que solamente yo pueda hablar y que tú puedas poner las palabras adecuadas en mis labios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. En esta mañana, hermanos, yo quisiera dejar en su mente y en su corazón lo que dice las Sagradas Escrituras. En esta mañana yo no quisiera traerles a ustedes lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que la ciencia, lo que la tecnología dice. Yo quisiera en esta mañana dejar en su mente y en su corazón lo siguiente de lo que va a decir la palabra de Dios. Porque en este mundo, hermanos, lo que más necesitamos o lo que más requerimos en este mundo debe de ser la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Solo que hace unos momentos yo decía a los hermanos que la palabra de Dios está perdiendo su valor. Está perdiendo su valor, hermanos, porque el mundo ya no lo quiere tomar como una gran importancia en la vida del ser humano, sino que prefieren la tecnología, las novelas, la escena y muchas cosas más. Pero la palabra de Dios lo están haciendo a un lado. En otras palabras, lo están pisoteando. Y ponemos muy en alto la tecnología, ¿verdad? Así que en esta mañana yo quisiera que lleven su pensamiento en el libro de Salmos, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 103, ahí en esta mañana, ahí vamos a estudiar la palabra de Dios. Y al mismo tiempo me gustaría dar la bienvenida a todos nuestros amigos de las redes sociales, del Facebook. Gracias por estar allí. Que Dios pueda bendecir. Si usted tiene planes de salir, de ir de compra, pues deténgase un momento, escudriñemos la palabra de Dios y que pueda ser de mucha bendición para su vida también. El libro de Salmos, capítulo 103, por favor, digan amén cuando lo tengan para que todos iniciemos juntos. Salmo 103. Ok, dice así la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 3 dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vamos a leer hasta el versículo 5. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de valores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí está hablando el salmista David. El salmista David se encontraba en un momento difícil de su vida. El salmista David pasó por un proceso en su vida, hermanos, que estoy seguro que en algún momento nosotros lo hemos pasado. Tal vez hay momentos cuando nuestra vida cristiana ha perdido el sentido, ha perdido el enfoque, el objetivo de llegar a la patria celestial. Tal vez hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Un día el salmista David lo descuidó. Un día el salmista David estaba en el foso cenagoso del pecado y para él sentía que la vida se le estaba escapando, pero en su mente y en su corazón tenía un Dios poderoso que era capaz de sacarlo donde él estaba. Yo les pregunto, ¿cuánto creen que Dios es capaz de sacarnos donde estamos? Amén. Ese es el poder de Dios, el poder de Dios que transforma, el evangelio que cambia y que nos da la victoria para entrar a la Canaán celestial. Si estamos aquí es por el objetivo de que un día yo pueda ver al Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. A mí me gustaría conocer a aquellos grandes apóstoles. Imagínense a Esteban, que murió ahí apedrado, y usted esté platicando con él cara a cara. Imagínense allá a Pablo, a otros profetas, otros apóstoles. Cuán maravilloso es. Para poder llegar a la patria celestial, hermanos, se necesita sacrificio y comunicación íntima con nuestro Creador. Ahora el salmista David registra y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos queridos, hay momentos en la vida cuando cometemos grandes errores que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón de decir lo siguiente: yo ya no quiero continuar, yo ya no quiero seguir. Yo siento que Dios ya no me puede perdonar. Hace un mes atrás yo escuché a una muchacha que decía lo siguiente: hermano, yo hice una cosa que para mí ya no hay perdón. Pero queridos hermanos, permítame decirle lo siguiente: el Dios a quien yo sirvo y su Dios es capaz de perdonarnos de todos nuestros pecados.
Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que confiesa sus pecados, ¿qué dice? Ese prosperará. Mas el que no lo confiesa, ¿qué dice? No prosperará. ¿Sabe, mi querido hermano, mi querido amigo? Tenemos a un Dios que a pesar de los errores, a pesar de los pecados que nosotros cometemos, Él nos perdona. La palabra de Dios dice, hay muchas promesas, hermanos queridos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, miren cuál es el plan divino de Dios. Dios no quiere que nadie de nosotros comete pecado. Dios no quiere que nadie de nosotros se equivoque. Pero sabe, vivimos en un mundo donde hay violencia, hay errores. Jesús dice: pero si alguno hubiera pecado, dice Jesús, ¿qué dice? Abogado tenemos ante el Padre. ¿Y quién es? Cristo Jesús. ¿Usted se siente feliz porque tenemos ese abogado que intercede por nosotros? Un abogado que usted no le tiene que pagar en dólar. Un abogado que usted no le tiene que traer plata y oro. Sino que ese abogado lo que pide de nosotros es que nos presentemos tal como nosotros estamos delante de la presencia de Cristo Jesús. Porque la sangre de Jesús nos limpia y nos rescata del pecado. Ahora, Él es quien perdona nuestras iniquidades. Muchas personas, queridos hermanos, amigos, prefieren confiar en personas y confiesan sus pecados. Pero el único que perdona es Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios, y me gustaría que abrieran su Biblia en el libro de Isaías 43, por favor. El libro de Isaías 43, versículo 4. Mire qué dice las Sagradas Escrituras. Isaías 43, 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Delante de los ojos de Dios somos de gran estima, hermanos. Delante de los ojos de Dios somos la niña de los ojos de Cristo Jesús. Y por esa razón, antes de que usted viniese a este mundo, antes de que usted y yo naciésemos en este mundo, Jesús ya nos amaba. El amor del Señor ya estaba con nosotros. Pero no se queda todo aquí ese texto. Porque cuando volvemos a Salmos capítulo 103, y mire qué dice el siguiente versículo, por favor. Yo quisiera que usted me acompañara, que no pierda de vista el texto. Él es quien perdona todas tus iniquidades, solamente Cristo Jesús, el que sana todas tus dolencias. Solamente Dios comprende el sufrimiento del ser humano. Solamente Dios comprende nuestro dolor. Tal vez en esta mañana usted viene con alguna enfermedad que nadie conoce. Usted viene con una dolencia que nadie conoce. Yo siempre he dicho, mis queridos hermanos, que cuando yo hablo con mi madre, yo le pregunto: mamá, ¿cómo está? Ella me dice: hijo, yo estoy todo bien. Pero cuando yo tomo el teléfono una vez más y marco a mis hermanitas, ¿saben qué me dicen ellas? Me dicen: no, mamá no está bien. Mamá solamente te está mintiendo para que tú no te sientas mal. ¿Saben, mis queridos hermanos? A pesar de que papá y mamá o el hijo puede mentir, pero el único que conoce el deseo de nuestro corazón, la dolencia de nuestro ser, es Cristo Jesús. Porque Él nos conoce. ¿Cuánto creen que Dios nos conoce? Amén. Cristo Jesús nos conoce. Ahora, hay una promesa, mis queridos hermanos, amigos, en el libro de Éxodo. Por favor, abra su Biblia. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Mire qué dice las Sagradas Escrituras. Dice así: y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Y cómo finaliza el texto? ¿Cómo finaliza el texto, hermanos? Porque yo soy Jehová tu sanador. Yo les pregunto en esta mañana, hermanos, amigos, ¿cuánto creen que el mejor médico de médicos es Cristo Jesús? Amén.
¿Usted lo cree que Jesús es médico de médicos? ¿Qué tiene que hacer? Solamente tiene que aprender a oír, a escuchar y a obedecer. Cuando usted escucha, cuando usted sigue la instrucción de las Sagradas Escrituras, entonces, mis queridos hermanos, amigos, vendrá la sanidad para su alma, para su cuerpo físico. Hay muchas personas, queridos hermanos, que están sufriendo de diferentes enfermedades, pero muchas personas prefieren confiar en los hombres que primero confiar en Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y confiamos en Él nos sana y nos rescata de esa enfermedad. Ahora, el texto sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo Salmos, capítulo 103, versículo 4, dice: el que rescata del hoyo tu vida. Ese Dios, hermanos, que es capaz de sacarnos del pecado, de las deudas, de las enfermedades. Cuando el matrimonio se está destruyendo, Dios es capaz de sacarnos de ahí. Dios es capaz de darle sentido a nuestra existencia. Dios es capaz de dar sentido a nuestra vida espiritual. Ahora yo quisiera que usted regresara, por favor, a Salmos capítulo 40, versículo 1, 41 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando el salmista David se estaba hundiendo en el pecado, cuando el salmista David ya no encontraba la solución, queridos hermanos, él dijo lo siguiente: pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor. Queridos hermanos, lo que Dios pide de nosotros es la paciencia. Que en el momento difícil de nuestra vida, hermanos, seamos pacientes. Porque muchas veces luchamos, muchas veces nos esforzamos, hermanos. Pero quiero decirle lo siguiente: donde el ser humano no puede llegar, cuando el ser humano se le terminan las fuerzas, cuando el ser humano siente que ya no puede dar otro paso, ahí es donde el poder divino entra para poder llegar donde usted y yo anhelamos llegar. Pero sabe una cosa, querido hermano, amigo, yo quisiera que usted entendiera lo siguiente. La palabra de Dios dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo he escuchado muchos testimonios de muchas personas que me han contado. Yo quisiera decirle lo siguiente. Cierta persona me dijo lo siguiente: hermano, yo estaba a punto de quitarme la vida, estaba a punto de suicidarme, pero en el trayecto, cuando yo lo estaba pensando, yo ya iba para hacerlo, cuando de repente escuché una voz, vino en mi mente de decir lo siguiente: de que tenemos a un Dios que se preocupa por mí, de que tenemos a un Dios que me ama, de que tenemos a un Dios que Él está a mi lado. Cuando la desesperación llega a nuestra vida, hermanos, muchas veces cometemos errores, muchas veces tomamos malas decisiones, pero en medio de todo eso, en medio del drama, en medio del problema, en medio del pecado, hermanos, confiamos en el Señor, porque el Señor es capaz de sacarnos de allí. Ahora el texto sigue diciendo, hermanos, el libro de Salmos 103, versículo 4 sigue diciendo: el que te corona de favores y misericordia. Hay un texto que me llama mucho la atención, que lo encuentro en el libro de Jeremías. Yo quisiera que usted abra su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 31, sé que muchos lo saben de memoria, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado,
Por tanto, te prolongué misericordia. ¿Sabe una cosa, querido hermano, mi querido amigo? Yo siempre le he dicho a mi hermana, yo tengo una hermana que ella ya se casó, y yo he escuchado de muchas parejas que me dicen lo siguiente: hermano, cuando yo era novio o novia, siempre escuchaba la palabra más bonita que me decían en el oído: te amo, y siempre voy a estar contigo en los momentos buenos y malos. Te amo y quiero estar contigo siempre. Pero ¿sabe una cosa? En la trayectoria de la vida cristiana, en la trayectoria de nuestro matrimonio, ya nomás escucho esa voz que me susurra al oído. Ahora solamente los enojos, los corajes, que ya me cansé. Pero ¿sabe una cosa, hermano amigo? Yo le digo a mi hermana, aunque tu esposo no te diga te amo, Dios te dice: mira, yo te amo a ti. Porque ¿sabe una cosa? Antes de que mi esposo o mi esposa me amaran, Cristo Jesús ya me había amado. Por esa razón usted siéntase amada, siéntase amado. Si no importa, Él no lo ama, usted siéntese privilegiada, porque el que lo ama nunca lo va a fallar, y Él es Cristo Jesús. Ahora, el texto sigue diciendo, mis queridos hermanos, Isaías, capítulo 55, quisiera por favor que llevaran su pensamiento, 43, perdón, es Isaías 43, por favor, Isaías 43, versículo 4, mire qué es lo que dice. Vamos a regresar un poquito. Isaías 43, 4 dice, 43, 4, vamos a recalcar este texto. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Aquí hemos encontrado una vez más, mis queridos hermanos, que Dios